Bueno, hermanos, hoy quiero traerles el segundo tema de el feminismo. Recuerden que lo que estamos haciendo, hermanos, es limpiar nuestra mente. Abran sus Biblias brevemente en Romanos 12 antes de que oremos. Y quiero establecer lo que estamos haciendo en esta lección. La otra vez leímos Primera de Pedro. Y leímos cómo el apóstol Pedro nos manda a no conformarnos a este mundo, sino ceñid los lomos de vuestro entendimiento para avanzar en esta vida cristiana. Pero en Romanos 12 está el texto clave de lo que estamos haciendo con estas dos lecciones y lo que seguiremos haciendo con este curso de piedad en el hogar. Dice, así que hermanos, versículo 1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escuchen, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Dice, no os conforméis a este mundo, o sea, no seamos como el mundo, sino transfórmense. En otras palabras, santifíquense. Pero, ¿cómo? ¿Cómo es que yo me santifico? ¿Qué es santificarnos, hermanos? Santificarnos es asemejarnos más a la imagen de Cristo, asemejarnos más a lo que Dios desea de nosotros en su ley, a los mandamientos que Dios nos ha dado. Ok, ¿cómo es que yo soy transformado a la imagen de Cristo, a la voluntad de Dios el Padre? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El cristiano necesita ser informado de la voluntad de Dios, necesita arrancar los malos pensamientos, las malas ideas, las malas doctrinas, para después plantar buena semilla, regarla, abonarla y así que pueda crecer en santidad. Otra vez me voy a escuchar a mí mismo. Entonces, lo que estamos haciendo con estas lecciones es renovar nuestro entendimiento. Renovar nuestro entendimiento. Particularmente con esta lección del feminismo, estamos buscando limpiarnos de el falso adoctrinamiento de este movimiento que llamamos feminismo radical, si se quiere. Así que oremos al Señor para que su palabra sea poderosa y esta examinación de este movimiento sea fructífero a fin de irnos limpiando de él. Hermanos, esta, como he dicho, es nuestra segunda lección del tema del feminismo, ¿sí? En la primera lección intenté clarificar a qué nos referimos por el feminismo e intenté dejar en claro que nuestro problema con el feminismo no está en buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Si por igualdad nos referimos a que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos, ¿sí? Tengan el mismo trato, que sean tratados con la misma dignidad. Estamos a favor de eso. Si alguien dice que ser feminista porque defiende esto, nosotros aplaudimos ese feminismo porque la Biblia aplaude eso. Pero como vimos anteriormente, el feminismo no solamente trata de eso, sino que es además un movimiento que está intentando destruir a la mujer
destruir la distinción entre el hombre y la mujer y trayendo muchos estragos a nuestra sociedad. Y nuestro deber, hermanos, es entender el feminismo y entender por qué está mal y saber cuál es la otra alternativa. Y es lo que estamos haciendo con estas dos lecciones del feminismo y lo que vamos a continuar haciendo cuando hablemos de los diversos roles de la mujer y del hombre. Hermanos, ¿por qué estamos estudiando el feminismo? Estamos estudiando el feminismo porque necesitamos limpiar nuestra mente para después poder escuchar la palabra de Dios de cuál es el rol de la mujer en el hogar. Porque, como dije anteriormente en la otra lección, si voy directo a los deberes de la mujer o los deberes del hombre, ya hemos sido tan contaminados del feminismo a tal grado que al escuchar lo que el hombre y la mujer deben hacer, podría haber un rechazo del corazón y decir, no, eso no está bien. Porque, hermanos, durante todo este tiempo, por los medios sociales, las falsas noticias, porque como dije hace tiempo en una lección, las noticias ya no son noticias en estos días, es espectáculo. Las noticias de la televisión normal ya están compradas con una narrativa, ya no son fieles a la verdad. Bueno, a través de todo eso, grandes imágenes de Hollywood, narraciones tristes, hemos sido conformados, hermanos, aunque no queramos admitirlo, hemos sido conformados en un grado a este mundo. Y en cuanto a los roles de la mujer y los roles del hombre, esto no es la excepción. Por eso me encuentro limpiando el camino del feminismo, hermana, en tu mente, hermano, en tu mente, a fin de que la palabra de Dios pueda plantarse correctamente en el corazón. A ver, después de esta lección hablaré de las 3, 4 responsabilidades que podríamos mencionar que son principalmente de la mujer. Y después vamos a hablar del hombre. ¿Saben qué me voy a encontrar haciendo cuando hable del hombre? Hablando en contra del machismo. ¿Por qué? Porque no solo la mujer ha sido infectada con el feminismo y el hombre también. El hombre también ha sido infectado con el machismo. Nosotros crecimos en una cultura donde pensamos que ciertos patrones, ciertas cosas son normales. Y necesitamos atacar el machismo con la palabra de Dios a fin de después poder instruir a los varones de la iglesia en cómo es que nos debemos conducir. Bueno, llegaremos a ese punto. Ahora urge hablar del feminismo porque, hermanos, el feminismo ha afectado al hombre y a la mujer. Y déjenme decirles algo. Yo creo que años atrás el machismo era el gran problema de nuestro país, ¿sí? Digamos, todos tenemos esa imagen del hombre rudo de la casa que no tocaba ni un traste, ¿no? Pero, hermanos, tenemos que reconocer que el feminismo es el problema más grave actualmente. ¿Hay machismo en el hogar y hay maltrato del hombre a la mujer? Sí. ¿Lo debemos atender? Sí. ¿Lo debemos condenar? Sí. Pero, hermanos, el gran problema de nuestra sociedad actualmente es este movimiento del feminismo. Y déjenme recordarles, refrescar sus mentes sobre qué es el feminismo. ¿Qué es el feminismo? Y para esto, permítanme leer la frase célebre de Simone de Beauvoir, esta comunista de la alta sociedad, que dijo esto: uno no nace sino se hace mujer. ¿Recuerdan esa cita? Que algunos las ponen en sus Facebook o estados de WhatsApp o lo que sea, pero realmente no saben lo que significa. Lo que ella quiere decir con esto es que, hermana, no naciste como una mujer, eres una persona que puedes ser lo que sea, mujer u otra cosa.
¿sí? Y si ustedes vinieron al curso que abrimos para la iglesia donde hablamos de la homosexualidad, transgénero y el feminismo, vimos que esta fue la base para ese desarrollo. Dice ella, ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura del humano femenino como se toma en la sociedad. Entonces, ¿por qué las mujeres son mujeres y los hombres hombres? Ella diría esto: es la civilización como un todo que forma este producto inmediato entre el hombre y la mujer y el eunuco, que es llamado femenino. De hecho, otro nombre para la mujer según ella es eunuco o persona, pero no mujer. Porque ¿qué es una mujer? Una mujer en el concepto de la sociedad es alguien que se va a casar, bueno, desde chiquitas. ¿Qué es una mujer? Es una pequeña criatura que va a cargar una muñeca desde chiquito, se llama niña, le gustan los colores regularmente pasteles, rositas, morados. Cuando va a crecer va a aprender a jugar a la comidita. Va a llegar un momento en donde se va a casar, quizá no va a llegar tan alto en la sociedad en los aspectos de educación, y se va a casar, va a tener hijos, va a criar a los hijos. Y dice, ¿por qué cuando pensamos en la mujer pensamos en eso? Dice Simone de Beauvoir, no porque hay algo natural en la mujer que la hace inclinarse hacia ello, sino porque la sociedad ya la estigmatizó, ya le puso esa forma natural, y ahora no se puede librar de ese problema. Hermanos, el punto es, según ella, es que el hombre y la mujer son prácticamente lo mismo. De hecho, hermanos, ellas se dicen ser feministas, pero vean que en realidad su concepto de la mujer es muy malo. No, el hombre y la mujer no son lo mismo. El hombre tiene cosas especiales que lo hacen ser hermoso a los ojos de Dios, y la mujer tiene cosas especiales que el hombre no tiene, que la hacen ser hermosa a los ojos de Dios. No tiene que parecerse al hombre para ser hermosa, es hermosa por lo que Dios ya puso en ella. ¿Quiénes son los verdaderos feministas entonces? El feminismo entonces es este movimiento. Ahora, lo complejo del movimiento del feminismo, hermanos, es que se ha hecho tan diversificado que tiene una rama política muy compleja. Y no me voy a meter ahora en esas circunstancias, ¿sí? Más bien, quiero definir el ímpetu del feminismo. Hay un ímpetu en la sociedad que dice esto: la mujer no nace mujer, sino que se hace. Y la mujer puede decidir ser mujer o puede decidir ser cualquier otra cosa si se lo propone. ¿Por qué el feminismo ha agarrado fuerza? Hermanos, porque algunas quejas que han presentado tienen verdad. Cuando la mujer no era tratada con los mismos derechos y con los mismos valores, es verdad que se debía haber oposición. Cuando la mujer era maltratada, debía haber oposición, se deberían levantar voces. Y es por eso que las feministas han hecho parecer que esta es toda su lucha. Pero hermanos, ¿por qué no van a Arabia Saudita? ¿Por qué no van a esos lugares donde en verdad hay opresión para los derechos de las mujeres? Porque, hermanos, este es un movimiento ideológicamente político, pero que nos ha afectado a nosotros como sociedad y como iglesia. Que la mujer debe ser tratada con dignidad de la misma forma como es tratado el hombre, sí. Y no negamos que en la antigüedad ha habido maltrato y error en el trato a la mujer.
Pero también ha habido maltrato a los negros. También ha habido maltrato de los nazis a los judíos, ¿cierto? También ha habido maltratos de la iglesia hacia pueblos indígenas. Sí, pero ya estoy ansioso de llegar al tema de la Inquisición en nuestro curso del seminario de la teología medieval, porque voy a demostrar, hermanos, que la Inquisición no es lo que nos dicen allá afuera. ¿Hubo errores en la Inquisición? Muchos, pero hermanos, ¿saben que los antepasados de nuestro país, los mayas, eran personas sangrientas? Y que en realidad la religión vino a traer civilización. En realidad vino a traer una civilización. Había muertes, hermanos, al por mayor. Se cuentan por miles en periodos de semanas de sacrificios donde las personas eran obligadas a sacrificarse a sus dioses. Así que, hermanos, la historia nos la quieren contar como que toda la historia de la humanidad ha tratado de que los hombres maltratan a las mujeres. No es así. De hecho, fue por el ímpetu de la iglesia que la mujer empezó a ser tratada con dignidad. A ver, ¿la iglesia ha cometido algunos errores sobre el trato a las mujeres? Sí. ¿Y ha cometido algunos errores incluso sobre el trato a los hombres y a los esclavos y a los negros? Sí. Pero es la misma iglesia que ha solucionado esos problemas. Así que no debemos permitir, no debemos comprar esta narrativa que nos presentan hoy en día. Este es el feminismo al que nos estamos oponiendo. Este es el feminismo radical que está afectando nuestra sociedad. ¿Saben cuál era el propósito de Simone de Beauvoir? Hermanos, no era darle a la mujer las suficientes oportunidades para que ella decida qué elegir en la vida. En eso yo estoy de acuerdo. En esto yo estoy de acuerdo. Y nosotros estamos de acuerdo como iglesia. A ver, yo estoy de acuerdo que, hermanos, enseñemos a nuestras hijas, así como a nuestros hijos, y los hagamos lo más precisos en sus mentes, lo más sagaces, que aprendan los más idiomas que puedan, que aprendan música, que aprendan literatura, que aprendan lo que más puedan, y que en su tiempo ellas puedan decidir si van por el camino que suele ser más tradicional, la maternidad, el matrimonio y la maternidad y en adelante, o quizá la perpetua soltería para servir en alguna situación de necesidad en la sociedad de forma devota, ya sea quizá en alguna cuestión de medicina o demás. No estoy en contra de eso, pero eso no era lo que quería Simone de Beauvoir. Miren lo que ella decía: mientras la familia y el mito de la familia y el mito de la maternidad y el instinto materno no sean destruidos, las mujeres seguirán siendo oprimidas. Por lo tanto, ¿saben qué dice esta comunista? Porque esta era una comunista, o sea, hermanos, ella pertenece al pensamiento de la Unión Soviética. ¿Saben qué es lo que dice? Por lo tanto, no hay que dejar elegir a la mujer. Hay que mandarla a trabajar, hay que mandarla a que no elija la maternidad. ¿Por qué? Miren lo que ella dice. Porque si le das a elegir, ¿qué va a elegir? El 90%, el 95% de las mujeres. Ese camino. Y ahorita lo voy a demostrar con un experimento que se hizo en Israel, que se llama Kibbutz, pero llegaremos a él en un momento. Ella dijo eso. Hay que elegir por la mujer. ¿Dónde? A ver, ellas son hermano, ella es el estandarte del feminismo. Y mira en qué alta estima tiene a la mujer. Dice, a ver, la mujer es tan incapaz de elegir que voy a elegir por ellas. Ese es el feminismo, esa es el alta estima de ella. Dice, la mujer es tan incapaz, está tan adoctrinada que les tengo que decir qué hacer. Hermanos, esto es puro pensamiento
comunista aplicado al feminismo y a la cultura. Y peligroso. Porque esto, hermanos, esto es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. ¿Qué estamos viendo en nuestra sociedad? Que el Estado está queriendo decidir absolutamente lo que haces, cómo lo haces, cuándo lo haces, lo que puedes o no puedes hacer. De tal manera que no nos espantemos cuando en nuestro país y Estado cuestiones que no queremos hacer nos sean obligadas a hacer. A ver, si el Estado nos obliga a no asesinar, está bien, debe hacerlo. No debemos asesinar. Pero si el Estado quiere ir a mi casa y decir que no tome coca, que tome Sprite, el Estado no tiene derecho para hacer eso. O que me tome una aspirina en lugar de un Tylenol, el Estado no tiene derecho a hacer eso. Pero es lo que está pasando. La mujer no debe decidir. El Estado debe decidir por ella. Ok, esa es mi introducción a el feminismo que estamos atacando, ¿sí? Esa es mi introducción y repito, el ímpetu, yo sé que nadie piensa aquí como Simone de Beauvoir, espero, pero el ímpetu, hermanos, de una o de otra forma se nos ha metido en la mente y el pensamiento. Poco a poco, la sociedad ha sido afectada. Déjenme decir cómo pequeños detalles se están manifestando. Antes era bien visto en la sociedad que el hombre pagara la cuenta en el restaurante con la cita, si tuvo una cita y demás, con alguna señorita. Hoy es una ofensa, porque ¿quién dice que no puedo pagar mis propios postres, mi propia cuenta? Y el hombre se deja querer entonces, ¿no? Dice, no, y si quieres paga la mía. Pero poco a poco, hermanos, ese tema de la caballerosidad es una ofensa para la mujer. Es una ofensa para la mujer. Déjenme traerles una ilustración que escuché de Alicia en el País de las Maravillas. Hay un momento en donde Alicia está en un bosque y de repente aparece un caballero que la puede ayudar a pasar por todo el bosque, ¿sí? Ayudar a cruzar. Bueno, en algunos relatos de Alicia en el País de las Maravillas o incluso películas, han decidido quitar esa parte por una sencilla razón. ¿Quién dice que yo no puedo salir por mi propia cuenta, caballero? Eso es lo que dice Alicia. ¿Quién dice que yo misma no me puedo ir a través del bosque? ¿Quién necesita un caballero para que la saque de aquí? Hermanos, y de esa forma, nuestras mentes seguramente han sido afectadas. Por lo tanto, hoy pretendo dar cinco evidencias del error del feminismo. 5 evidencias. La vez pasada definí el feminismo y manifesté sus grandes estragos en la sociedad. ¿Sí? Hoy quiero dar 5 evidencias, algunas bíblicas y otras científicas, de que la base del feminismo está mal. ¿Cuál es la base del feminismo? La base del feminismo es esta: el hombre no es hombre y la mujer no es mujer por ninguna situación natural o psíquica, psicológica, mental que tengan, sino que son como un pizarrón en blanco y en ellos se pueden escribir cualquier cosa que deseemos. ¿Sí? Y llegaría el momento en donde la tecnología lo permitiría. ¿Y no estamos viendo eso? Pero veamos, hermanos, que eso va en contra de la, primero, verdad bíblica.
A ver, quiero atacar con esto el feminismo y abrirme paso a las mentes que están cerradas con esta doctrina. Porque hermanos, son tan radicales como de aquellos que acusan. Ellos acusan a la iglesia de religiosos y radicales. Lo interesante, fíjense esto, hermanos. Ellos acusan a la iglesia de radical y que no escuchan a los demás. Y que nosotros somos los que todavía estamos en el tiempo de los cavernícolas sin abrir los ojos. Bueno, hoy quiero que vean, hermanos, que no solo la Biblia, sino la ciencia está a favor nuestro. Y los adoctrinados que no quieren ver las cosas son ellos. Ok, comencemos entonces por decir esto. Hermanos, la Biblia afirma la igualdad en dignidad del hombre y la mujer. Comencemos por ahí, porque si hay pensamientos feministas en algunos de ustedes hoy, y puede ser que lo haya, como he dicho, no debemos espantarnos de esto. Hemos bebido, si tienen 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, hemos bebido 60 años de esto. Y por lo tanto quiero comenzar diciendo, creemos que la mujer posee la misma dignidad del hombre. Esto es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña a respetar, amar a la mujer. Dice la Escritura en Génesis capítulo 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Escuchen esto. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Según Génesis, no es solamente el hombre que posee la imagen de Dios, sino que es el hombre y la mujer aquellos que poseen la imagen de Dios. Y esto es lo que le da dignidad al ser humano. Hermanos, si la sociedad hubiese comprendido y creído esto, muchos genocidios se hubiesen evitado y se evitarían. Si Hitler hubiera entendido que los judíos poseen dignidad por el hecho de ser seres humanos, por el hecho de que tienen la imagen de Dios, y el concepto de la imagen de Dios es un concepto complejo, pero en pocas palabras quiere decir que reflejamos a Dios en alguna manera. Dios nos ha puesto su sello de manera que lo reflejamos en una manera. Bueno, los judíos poseen la imagen de Dios. No hay una raza en este mundo que sea superior o más de la imagen de Dios. Hermanos, si esto se hubiese entendido, se hubiese ahorrado el genocidio de Hitler. Si esto se entendiera, comprenderíamos que no importa la capacidad intelectual, motriz, etcétera, de un ser humano, no importa la capacidad motriz e intelectual, tienen el mismo valor, no importa su capacidad o la etapa de su vida. Esto es lo que nos hace tratar con dignidad y respeto a toda persona que posee alguna discapacidad. Toda persona que posee una discapacidad debe ser tratada con respeto. Y debemos enseñar a nuestros hijos a hacer eso. Debemos enseñarlos a comportarse con las personas que tienen alguna discapacidad, a tratarlos con respeto, con valor, porque son la imagen de Dios, incluso aunque alguna parte de su ser se encuentra afectada, siguen siendo la imagen de Dios. Un carro que está con una avería lo sigue manteniendo como un carro. De la misma forma, un ser humano que tiene alguna discapacidad sigue siendo un ser humano y debe ser tratado con dignidad. Cosas tan sencillas como, hijo, no te quedes viendo. Eso ofende, eso puede ofender a la persona. Hijo, trátalo con respeto. No te puedes reír. Él es la imagen de Dios. Él tiene una situación diferente a ti,
pero Él es la imagen de Dios y debes tratarlo con respeto. O no importa su etapa en la vida, no importa si tiene 89, 90 o 100 años, sigue siendo la imagen de Dios, aunque ya no se puede mover, ni tiene la misma destreza mental, sigue siendo la imagen de Dios. Así como un feto, un bebé de 1, 2, 3, 15, 20, 30 o 40 semanas, es un ser humano que tiene la imagen de Dios y debe ser tratado así. Miren cuántos genocidios nos hubiésemos ahorrado si esto se hubiese entendido. Es cierto, la Biblia distingue en roles y responsabilidades dentro de la familia, pero los roles y las responsabilidades no están basadas en que uno sea más de la imagen de Dios que el otro. El hombre y la mujer son imagen de Dios en el mismo grado. En el mismo grado. La mujer, por eso posee dignidad. Y de hecho, cuando nosotros vemos cómo es que la Biblia representa a la mujer, a ver, sí la representa como pecadora, ¿verdad? Como pecadora, como una mujer que se rebela contra su Dios y demás. Pero también al hombre, también al hombre. A veces las feministas van a agarrar y decir, pero es que tu libro ha hecho ver a la mujer como una pecadora y malvada, y regularmente quien dice eso nunca ha leído la Biblia, así que pueden decirle esto. Primero pueden decirle, a ver, muéstrame un lugar. Y como no la ha leído, no sabe ni dónde. Ahí, por ahí me han dicho, debe haber un lugar donde lo hicieron. Bueno, si está más estudiada o más estudiado este feminista, puedes entonces decir lo siguiente. ¿Y el hombre no es representado como un ser sumamente malvado? Es más, sí, Adán es presentada como la primera que comió, pero ¿sabías que es el pecado de Adán el que es imputado sobre la humanidad? Así que deja de leer la Biblia con un parche en un ojo. Pero bueno, aunque la Biblia presenta a la mujer y al hombre como pecadores, también la Biblia presenta a la mujer, hermanos, como mujeres que deben ser imitadas. Ahí está Sara, ahí está Esther, ahí está Ruth, ahí está María, ahí está Elizabeth, ahí está Eunice, ahí está Loida. Ahí está la mujer de Número de los jueces, ¿recuerdan? Que Débora, ¿cierto? Que va a la guerra para ayudarle a un juez. Va a la guerra para ayudarle a un juez. Ella sabe que era el hombre que lo tenía que hacer. Así que, hermanos, no es que la mujer no tenga la fuerza o la capacidad para desarrollar y desempeñar ciertos roles, es simplemente que Dios le ha dado un rol en particular. Ahora, tan exaltada es la imagen que la Biblia pone de nosotros, de la mujer, que manda a la mujer, al hombre, tratar a la mujer como vaso más frágil. Como vaso más frágil. Yo sé que algunos verían esto como una ofensa, algunas mujeres, pero entonces que las traten como trapos. ¿Eso es lo que quieren? No, como vaso frágil. En la Escritura, hermanos, cuando Pedro dice eso en la primera epístola del apóstol Pedro, esto era algo contracultural, ¿sí? Algo contracultural. La mujer no fue tratada en la sociedad griega, romana y judía como la Biblia recomienda que sea tratada. Así que con esto quiero dejar en claro que cuando nos oponemos a este feminismo radical, afirmamos que la mujer posee dignidad por el hecho de ser mujer. Miren, hermanos, Simone de Beauvoir cree que la dignidad de la mujer depende en última instancia de su parecido con el hombre. A ver, ¿dónde está la exaltación de la mujer ahí? No,
la dignidad de la mujer está en el hecho de ser mujer, porque Dios la creó de una forma especial para que revelara su gloria. ¿No es interesante, hermanos? A ver, Dios sí usa imágenes paternales para hablar de su amor, de su cuidado, de su disciplina y demás. Pero también usa palabras que se desarrollan en el concepto de la mujer para hacernos describir ciertas de sus acciones. Por ejemplo, ¿dará a luz la madre y se olvidará de lo que dio a luz? Dice, así tampoco yo me olvidaré de ustedes. Dios hizo a la mujer de cierta forma, de tal manera que le revela de una forma especial. Y eso hace, hermana, señorita, niña, y eso las hace valiosas ante los ojos de Dios como seres humanos. Esto no niega que son pecadoras y necesitan un Salvador, así como los hombres. Pero en cuanto a dignidad humana, esto es lo que les da su belleza. De esta manera, la Biblia corrige el dominio y la superioridad masculina que ha llegado como resultado del pecado. Esta frase es importante, de Wayne Grudem. Es importante esta frase, porque dice lo siguiente: no negamos que el hombre e incluso el cristiano puede cometer acciones pecaminosas contra la mujer, pero no es porque la Biblia lo manda, eso por una mala interpretación de la Biblia o por una ignorancia de la Biblia absolutamente, pero no es porque la Biblia lo recomiende. Así que hoy quede claro y que ese estigma se vaya del cristianismo. El cristianismo no denigra a la mujer, exalta a la mujer en el hecho de ser imagen de Dios. 2. Entendamos, hermanos, que los roles en el hogar existen por la voluntad de Dios. Es parte del diseño original. Y no debemos ver los roles en el hogar como pecaminosos o malos. A ver, ¿hay pecado en el desarrollo de los roles? Sí, pero los roles en sí mismos son buenos. ¿Qué quiero decir? Déjenme explicarlo así. El trabajo es una bendición o una maldición. ¿Qué opinan, niños? ¿El trabajo es una maldición o una bendición? Según las Escrituras, el trabajo es una bendición. Dios dio trabajo al hombre y es bueno el trabajo, sí. Sí, niños, levantarse temprano, cumplir sus responsabilidades, asear su cuarto, hacer su escuela, hacer sus deberes en el hogar, es algo bueno. Ahora, ¿el pecado trajo problemas en nuestro desempeño del trabajo? Sí. Ahora va a haber dificultades. Nuestro mismo corazón va a tener pesadez. La tierra va a producir cardos y abrojos. Y vamos a tener que trabajar con el sudor de la frente, con cansancio. Pero el problema no está en el trabajo, sino en el pecado. De la misma forma, Dios creó al hombre en el hogar con autoridad sobre la mujer. ¿Sí? Pero el pecado trajo en el corazón de la mujer un deseo de oponerse a esa autoridad. Y trajo en el corazón del hombre un corazón abusivo para exceder su autoridad sobre la mujer y aprovecharse de lo que no debe hacer. Pero el problema no está en el orden ni los roles. Miren esto, como el apóstol Pablo, cuando está hablando del orden de la iglesia, dice que no permite a la mujer enseñar por una sencilla razón. Porque Adán fue creado primero y no Eva. O sea, que cuando entendemos que de la costilla Eva fue tomada, cuando entendemos que de la costilla Eva fue tomada, entendemos que hay un rol de autoridad. La mujer en un sentido procede del hombre. La mujer debe aprender a sujetarse en el hogar porque está bajo autoridad.
¿A cuántas de ustedes no tienen que mover la cabeza, ni alzar la mano, ni hacer ni un guiño, ni nada? Pero ¿a cuáles de ustedes estas palabras les causa un poco de molestia natural? Saben que está bien dicho, pero les causa molestia escuchar tan solo estas palabras. Hermana, estás bajo autoridad en el hogar. ¿Entran suavemente o más bien como ese dolor de garganta incómodo que te cuesta incluso pasar la saliva? La pasas, pero cuesta, hermanos, es evidencia de que el mundo ha hecho mella en nosotros. Ok, voy a dar otros dos puntos bíblicos. Pero en tercer lugar, me gustaría demostrar que estas distinciones son naturales. Estas distinciones entre el hombre y la mujer son naturales. La Biblia, la ciencia y la experiencia lo confirman. Sí, Simone de Beauvoir. Sí, feminista. El hombre y la mujer no son lo mismo. El hombre no puede ser algo. El hombre no puede ser mujer, por más tecnología que haya. El hombre solo puede ser hombre en esta vida. La mujer solo puede ser mujer, por más tecnología que haya. Hay algo metido en su naturaleza que no les puede hacer escapar de esa realidad, aunque quieren. Hermanos, ese es el clamor de nuestro mundo pecaminoso lleno de rebeldía. Dios los hizo de una forma y ellos dicen, tú no mandas, yo mando aquí. Y tú dices que soy hombre, no, yo digo que soy mujer. ¿Y cuántos géneros hay hoy? Creo que Facebook pone 71, ¿no? 71. Creo que la ONU, creo que 91. Se tienen que poner de acuerdo cuántos hay en primer lugar. Lo interesante es que los promotores de esto ni siquiera pueden mencionar, yo creo que 5. Pero así está nuestra sociedad. Bueno, ¿cuáles son las distinciones científicas, físicas y psicológicas? Bueno, podemos comenzar diciendo, hay una clara evidencia en el cuerpo una clara diferencia entre el cuerpo del hombre y la mujer. ¿Sí? Además de lo obvio, incluso cosas como el metabolismo son diferentes. Por ejemplo, saben que a la edad de 18 las mujeres han convertido la mayor parte de lo que han ingerido en grasa, y los hombres, su metabolismo lo ha buscado convertir la mayor parte en músculo, de tal manera que a esta edad el hombre quizá posee cerca del 50% más de músculo, incluso si su dieta fue la misma. Hay una diferencia en su metabolismo. Incluso hay estudios que demuestran que el cerebro del hombre no solo trabaja diferente al de la mujer, sino que su área de trabajo está localizado en distintos lugares. Naturalmente. Ahora, ¿hay excepciones? Sí, pero la excepción no hace la regla, sino que la confirma. Y estoy citando de un manual. Es un manual, hermanos, sumamente importante. Ahora no traigo el libro completo, el nombre del libro completo en la mente, pero es un trabajo de un grupo como de 20, 30 pastores, teólogos, científicos, psicólogos, en donde hacen un compendio de un material para demostrar y atacar el feminismo y exaltar más bien lo que la Biblia habla como el complementarianismo. ¿Habían escuchado esa palabra? Complementarianismo quiere decir que nosotros afirmamos que el hombre y la mujer son distintos por diseño y diferentes para complementarse el uno al otro. No son iguales, son distintos por diseño. Ok, y de ahí estoy tomando toda esta información. Las diferencias son tan obvias que solo personas sin sentido común consideran que el hombre y la mujer son lo mismo. Hermanos, solo personas con falta de sentido común
Pero es que han escuchado ese refrán, ¿no? Que el sentido común es lo menos común. ¿Habían escuchado eso? Pues eso refleja nuestra sociedad. Porque solo personas que creen que el hombre y la mujer son lo mismo físicamente permitirían que un hombre que todo su cuerpo y sus cromosomas dicen que es varón participe en olimpiadas y deportes de mujeres. Ilógico, abusivo, pero ese es el sentido común de nuestra sociedad. Somos además psicológicamente distintos. Maccoby y Jacqueline descubrieron que la mayoría de los estudios revelan que los hombres obtuvieron una puntuación más alta en niveles de agresividad, dominio, autoconfianza y nivel de actividad. Hermanos, estos son unos científicos que hicieron experimentos sociales, donde hacen varios test no de 100 personas, de miles de personas. Y el estudio fue que los hombres naturalmente tienden más a la protección, a la actividad, al dominio. Así fueron hechos y no deben ser domesticados los hombres. Las mujeres obtuvieron una puntuación más alta en la escala de habilidad verbal, docilidad, crianza y empatía. Es por eso que naturalmente en nuestra sociedad ha habido una distinción de oficios. La mujer tiende más quizá en áreas de medicina, digamos, a la enfermería, ¿sí? Es natural en su corazón querer criar, querer proteger. Quizá el hombre más algunas situaciones de operaciones, algunas cuestiones más delicadas, o el hombre en la milicia. ¿Qué va a decir Simón de Beauvoir? No, es porque la sociedad ha puesto estigmas. Ahora, si hay un hombre que quiere ser enfermero, está bien, no hay nada mal con eso. Pero ¿por qué hacer que todos los hombres sean enfermeros? Y sacar a todas las mujeres de enfermería, porque eso es machismo. Eso es lo que quieren hacer, hermanos, y lo que han intentado hacer ya en algunos lugares. Los hombres son más propensos a formar grupos grandes, mientras que las mujeres tienden a formar más intimidad, con unos pocos amigos. Miren otro descubrimiento, y el libro se llama Recobrando la Feminidad Bíblica. Dice, de las 250 culturas estudiadas por un antropólogo, los hombres dominaban en casi todas. Los hombres casi siempre son los que crean las reglas, los cazadores, los fabricantes de armas, los que trabajan el metal, la madera o la piedra. Las mujeres son principalmente cuidadoras y están mayormente involucradas en la crianza de los niños. Sus actividades se centran en el mantenimiento y cuidado del hogar y la familia. Esto es lo que hicieron por 250 culturas distintas, de diferentes tiempos, de diferentes épocas, en diferentes lugares. ¿Cómo va a decir todavía estas mujeres que no hay algo en nuestra naturaleza que nos mueve a hacer eso, sino que es un sistema, un fantasma del patriarcado que está flotando por ahí y arruinando nuestra sociedad? David Ayers, en su estudio de El inevitable fracaso, pone esta evidencia. El antropólogo William Stephens declara: estas son las reglas aparentemente casi universales entre marido y mujer. Un estudio de antropología sumamente preciso, y dice esto, que en la mayoría de los casos, una división estándar de labores por sexo. Esto es natural. El hombre hace algo, la mujer otra cosa. La feminidad esencial de algunas tareas, como el cuidado de los hijos, y la masculinidad esencial de otras tareas, como pescar. Regularmente estandarizado en todas las culturas. Poder y privilegio. El estatus del marido es igual o mayor al de la esposa. Los matriarcados son poco comunes. ¿Existen? Sí. Pero en la mayoría de los casos hay un orden en la sociedad. Bueno, hay otras evidencias, pero estoy viendo el reloj y está avanzando rápido. Así que déjenme hablarles de un experimento que hubo entre los judíos hace tiempo, fomentando esta ideología del feminismo. Se llamó el experimento así se llama la ciudad, de Kibbutz. ¿Alguien ha escuchado de esto anteriormente? Está interesante. Les recomiendo que busquen en internet algún documental. Está bien documentado. Y hubo un libro que reveló los resultados de esto. Y esto,
esto es reconocido por los intelectuales. Aquí no es que estamos tomando de los libros más secretos del mundo, no, esto fue publicado. Pero claro, hermanos, no les va a gustar hablar de esto, porque ya se demostró que esto es un fracaso. ¿Qué pasó en kibutz? Bueno, dijeron que la mujer es lo que es porque ha sido programada por el hombre. Eso diría Simón de Beauvoir. Por eso no hay que dejarle elegir la maternidad, porque lo va a hacer. Porque el hombre ya la ha reprogramado y ya no puede pensar de otra forma. Por eso yo les tengo que ayudar, dice Simón de Beauvoir. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Bueno, reclutan miles de familias, hermanos, para ir a kibutz. El propósito eran, ¿quiénes iban a estos lugares? Personas con estos ideales, ¿sí? Pues personas que pensaban que el problema de la mujer es que la sociedad fomentaba el patriarcado. Entonces, van a un lugar, a kibutz, donde la mujer iba a poder trabajar tanto como el hombre porque los hijos iban a pasar todo el día en casas de cuidado. Se le iba a dar las herramientas, la ropa, la economía suficiente para que la mujer pudiera hacer todo lo que el hombre hacía. ¿Qué pasó con el paso de los años? Bueno, el parte del programa es que era que los niños fueran educados sin eres niño o eres niña. Y por lo tanto, quitaron vestimentas como el niño azul, la niña de rosa. Implementaron puros juguetes de no género, ¿sí? No sé, quiero pensar quizá en una pelota. Les quitaron las muñecas de los lugares, ¿sí? Recibieron una educación anti-diferencia, anti-distinción. De hecho, se dice en estos estudios que los niños y las niñas dormían juntos. Estamos hablando, hermanos, de casas que cuidaban a los niños y a las niñas, ¿sí? O sea, no con sus padres. Incluso se tenían que bañar en estos lugares y lo mismo procuraban, que se bañaran juntos a fin de nunca generar es que tú eres niña. No, vamos a hacer esta situación. ¿Qué pasó con este experimento? Bueno, la primera generación fue la que llegó ahí por su propio pie. Claro que tenían estos ideales, ¿cierto? Pero la mujer empezó a sentir fatiga y cansancio. ¿Qué pasó con la siguiente generación? Las distinciones entre estos dos grupos, entre hombre y mujer, se empezaron a marcar grandemente. De manera que para la tercera generación, las mujeres estaban cansadas de hacer las tareas de los hombres y querían dedicarse a su hogar. Y querían pasar tiempo con su familia. Y ahora su lucha fue alejarse de esa ideología. Kibutz mostró que la mujer fue hecha distinta al hombre para que cumpla un rol en su persona, en su familia y en su sociedad y en la iglesia distinto al hombre, y eso hace a la mujer especial ya de facto. Lean sobre ese tema, es interesante. Cuando escuché de él, me hizo el deseo de comprar el libro. No lo tienen que hacer, no tienen que comprar el libro, pongan en YouTube Kibutz, el experimento, y van a salir las evidencias de cómo esto falló. Si no me equivoco, yo lo escribí así, aunque no estoy seguro. ¿Es Z, Kibutz? Sí, son 2 Bs, Kibutz. Y léanlo, hermanos, y compártanlo si quieren. Si encuentran un buen documental, compártanlo, porque esto es lo que ellos quieren esconder. Ahora, no es el único lugar que se ha hecho, hay otros estudios. Por ejemplo, el doctor Jordan Peterson habla mucho de este proyecto en Escandinavia, donde también fue un total fracaso. Lo que se está haciendo es los famosos cupos. A ver, ¿por qué los hombres entran a carreras, digamos, regularmente de ingeniería? Dice el feminismo, porque hay un sistema patriarcal que no permite a la mujer. ¿Qué hacen entonces los feministas? Vamos a reservar lugares para la mujer, digamos 25 de hombres, 25 de mujeres, para que tengan su lugar reservado a la mujer. Esto es una injusticia, ¿no? Pero, ok, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, al principio las mujeres empezaron a decidir por esas carreras, las que regularmente eligen los hombres.
Y si una mujer elige eso y le va bien, qué bueno, y lo disfruta, está bien, que lo haga. Es libre para hacerlo. Pero ¿qué fue lo que se demostró? Que las mujeres empezaron a abandonar esas carreras, incluso que eran pagadas, ¿sí? Porque hermanos, cuando las cosas no funcionan hay que darle dinero a las personas para que se inscriban a donde yo quiero. Pero empezaron a estar insatisfechas y regresaron a sus trabajos naturales. De manera que bien dicen estos investigadores, que cuando se han intentado de ocultar las distinciones, el fruto es que se manifiestan mucho más fuerte. Han intentado guardar una pelota de playa en la alberga e intentar que no se vean las diferencias, hasta que sale disparado. Pues eso es lo que está pasando. Ahora, hermanos, mientras que eso sucede, mucho daño se hace a la iglesia, a las familias y a la sociedad. Por eso es que nos tenemos que oponer desde antes o durante. Ya no es antes en nuestro caso, ya es durante. El proceso está queriendo pasar en nuestra sociedad. Tenemos que oponernos ya. Dice MacArthur, los hombres son distintos a las mujeres. Son iguales solo en que participan como miembros de la misma especie de la raza humana. Mantener que son iguales en aptitud, destreza o comportamiento es contradecir una sociedad basada sobre materia biológica y científica. Entonces, ¿quiénes son los religiosos retrógradas, cerrados, cavernícolas? ¿La iglesia? Hermanos, la ciencia, como he dicho siempre, nunca está en contra de las Escrituras. La ciencia confirma las Escrituras. Los sexos son distintos porque sus cerebros son distintos. El cerebro, el principal órgano, dice MacArthur, administrativo y emocional de la vida, está construido de manera diferente en los hombres y mujeres. Regularmente vamos a decir que la mujer va a ser más sentimental y el hombre más frío o menos sentimental. Ahora, ¿hay casos de lo contrario? Sí, pero la norma suele ser una. El hombre y la mujer es distinto. Y no debemos, hermanos, no debemos esconder las diferencias, sino exaltarlas. Exaltarlas. Sí, hermana, cuando te vistes de forma pudorosa, femenina, estás haciendo, aunque no quieras, un golpe a la sociedad. Y hermano, cuando te vistes y te comportas varonilmente, estás haciendo daño a la sociedad, porque ellos, ¿qué estamos viendo en esta sociedad? Que las mujeres en la sociedad se han intentado parecer cada vez más al hombre, y lo interesante es que el hombre ahora se está interesando parecer más a la mujer. Y el hombre ya no es ese hombre varonil, fuerte, firme, que va hacia adelante. No, ahora tiene otras preocupaciones. ¿De dónde vienen estas distinciones científicas, psicológicas, sociales? De lo que la Biblia ya nos había dicho 4,000 años antes, de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y esto nos lleva a nuestro cuarto punto. La distinción entre el hombre y la mujer no se encuentran en la evolución o una malvada y todo presente ideología patriarcal, sino en el creador y diseñador. La mujer fue diseñada para engendrar hijos. Eso es un grande privilegio y el hombre nunca lo podrá imitar. El hombre no puede, la mujer tiene un instinto maternal de protección. El hombre suele tener un instinto más de provisión, de protección. La mujer tiene fortalezas muchas, tantas como el hombre, pero sus diferencias están en otro lugar. La mujer tiene mucha inteligencia. Nosotros no creemos que la mujer posea menos inteligencia, menos sabiduría. No, por el contrario, dice el apóstol Pablo que consideremos sus exhortaciones. Hermano, y si tu trato es menoscabando la inteligencia, está mal. Claro, a ver. ¿Hay diferencia entre un hombre y otro hombre de su inteligencia?
Sí. ¿Y puede haber diferencia entre la inteligencia de un esposo y una esposa? Sí, hay veces que la esposa va a ser más inteligente, como me pasó a mí. Pero su inteligencia está llamada a servir otro lugar. Y en último punto, ya con esto termino. La sumisión no denigra a la mujer. Es que la sumisión no denigra a nadie, es lo primero que tengo que decir, ¿sí? ¿Los hijos deben someterse a los padres? ¿Son por esto los hijos menos valiosos? No, no dijo Spurgeon, el bebé es el rey. Y créanme que así es. Llora y ahí sale el papá a cargarlo. O el bebé es el rey, dijo Spurgeon, y me consta. Pero deben someterse a los padres, ¿no es cierto? Tenemos que someternos a las autoridades. ¿Eso hace las autoridades más importantes en la imagen de Dios que a nosotros? No, tienen otra responsabilidad. Los empleados deben someterse a los jefes, ¿sí? El discípulo al maestro, la congregación al pastor. Sujetaos a vuestros pastores. ¿No dice eso la Escritura? ¿Esto hace al pastor más a la imagen de Dios y a la mujer menos y a la congregación menos? No. Incluso, no se olvide que el pastor debe someterse a los otros pastores e incluso a la exhortación del más pequeño en el reino de los cielos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Mi punto es entonces exaltar que la sumisión no hace a la mujer menos, hermana. Eso es lo que te ha querido decir el feminismo. Que ser sujeta, que ser una mujer que en sumisión hace a la mujer menos, poco importante, que es casi como un esclavo de la casa. No es así. La sumisión es algo que agrada la voluntad de Dios para diferentes personas en la sociedad. Y todos en alguna manera nos sometemos a alguien. Bueno, la palabra de Dios es clara. Las casadas estén sujetas a sus maridos, como la iglesia al Señor. Vamos a clarificar qué significa esto en las próximas lecciones. ¿Qué significa sumisión? ¿Significa que soy esclava? No. ¿Significa que no puedo decirle una palabra de exhortación a mi esposo? No. ¿Significa que debo de quedar callada incluso en las injusticias? No. ¿Significa que debo aceptar los mandatos de mi esposo cuando me pide que peque? No. Pero vamos a aclarar con mayor atención después qué significa esto. Ok. Hermano, ¿qué hacer con esto? Uno, examinemos nuestro corazón como iglesia, como varones, como señoritas, como mujeres casadas. Examinemos si algo del feminismo ha entrado en nuestra mente y corazón. Si es así, usemos todas estas verdades, estas 5 verdades que hemos expuesto para transformar nuestro entendimiento por medio de la verdad de la ciencia, la verdad de la psicología y principalmente la verdad de las Santas Escrituras. Entendamos, hermanos, que esto es algo espiritual, pero que es la voluntad de Cristo que se te sometas, hermana, a tu marido en todo, en el Señor. Y que cuando lo haces, honras a tu Creador. Hermana, y tienes el Espíritu de Cristo, aquel que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para poder vivir, para poder sujetarte en todas las cosas y honrar a Dios como Él te lo ha mandado. Aclaro, no estoy diciendo que el Hijo es eternamente sumiso al Padre. A veces he escuchado pastores que dicen que la sumisión no es mala. Ve la Trinidad, el Hijo se ha sometido eternamente al Padre. No es cierto, esa es mala doctrina. No es una herejía, no diría que es una herejía tal cual, pero es un mal entendimiento de la doctrina de la Trinidad. Pero esa es otra historia. Lo que estoy diciendo es que Jesucristo se humilló. ¿Sí? Vivió sumiso a la voluntad de su Padre y eso es algo que lo exaltó. Es que hermanas, el reino de Cristo es diferente al reino de este mundo. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados sois cuando eso suceda. Es que el reino de Cristo tiene otras reglas. El que es más grande es el que es más bajo. El que se humilla es el que será exaltado. Y hermanas, no consideren este mandamiento de sujetarse a sus maridos pequeño, porque el que llame cualquiera de estos mandamientos pequeños, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los obedezca y haga la voluntad del Padre será llamado grande en el cielo. ¿Cuál es la grandeza de la mujer? Someterse a la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la grandeza del hombre? Sujetarse a su Padre que está en los cielos. ¿Quieren atacar este feminismo también en sus familias? Enseñen esto que hemos hablado en sus familias. Hablen a la mujer, hablen a sus mujeres de la hermosura y las distinciones preciosas que ellas poseen. Enseñen a los hombres a ser hombres. Sí. ¿Saben cuál es una estrategia muy fuerte? ¿Quieren decir una estrategia así, hermanos? Dura para ayudar a sus hijas y a sus hijos. ¿Quieren saber cuál? Denle muñecas a sus hijas. Y denle carritos, pelotas a sus varones. Creo que fue Sócrates que dijo que no hay nada más desgraciado que una niña sin su muñeca. Enséñale, ella tiene ya un instinto maternal, enséñale. Ahora, ¿qué pasa si de repente el niño agarra la muñeca de la niña y la trae cargando? Hermano, no te espantes. Y diga, oh no, ya estás contaminado. No, seguramente si la trae así y con la cabeza en el suelo. Enséñale a cargarla, enséñale también a ser un padre. Aunque estoy seguro, será así cuando ya estará corriendo por sus carritos. ¿Qué pasa si la niña agarra un carrito? Hermanas, no se espanten. No has hecho de tu hija, como dicen, espero que aquí no me equivoque, porque luego digo palabras muy de México, muy de Guadalajara, y hermanos de otros lugares quizá no las conocen, pero aquí se dice que cuando una mujer es muy agresiva y muy cosas de niños, se dice, ya lo tengo que decir porque ya me metí en problemas, ¿verdad? Pero bueno, hay dos palabras, ahora son dobles problemas. Bueno, se dice, ya me dio pena, hermanos, ya no la quiero decir. Bueno, se dice marimacha, ¿no? O machorra. Hermana, si tu hija trae un carrito, no es eso. En la casa, cuando algunos hermanos han ido y han dejado algún juguete o algún familiar que tenemos llegó a ir y dejó ahí carritos, yo de repente veo que los agarran, pero el 95 o 98% del tiempo están cargando sus muñecas y jugando con sus jueguitos de té. Y no es porque esté el papá encima diciendo, no, suelta, no. Naturalmente, ¿quieres hacer daño? Cría a tu hija femenina. Esto no quiere decir que no puede ser valiente, no, que no puede ser fuerte, pero enséñala a ser una niña, sí, enséñala y enseña al niño a ser niño. Y esto hará gran daño, claro, acompañado con la verdad del Evangelio a sus corazones. Hermana, ¿quieres ayudar a esta generación feminista quieres atacar a esta generación feminista que se levanta? Vive conforme a la voluntad de Dios. Sé sal de la tierra, sé la luz del mundo. Y podrás dañar las tinieblas. Atrévete a hablar en tus convivios familiares de la hermosura que es vivir en el orden del Señor, de lo hermoso que es tener tiempo para criar hijos, de lo hermoso que es poder estar entregando tu vida y tu ser en otros pequeños para que ellos sigan adelante y hagan más de lo que tú has podido hacer. Háblales de la hermosura y la belleza, de las distinciones, de lo hermoso que puede ser llegar a ser esposa, ser madre.
Háblales del orden de las Escrituras. Diles de que la razón por la cual se rebelan tanto es por un corazón pecaminoso. Y lo que necesitan no son carreras, viajes y hacer las cosas que ciertos hombres hacen. Lo que necesitan es buscar las aguas vivas que satisfagan su corazón, porque su corazón está vacío y no lo encontrarán en parecerse más a los hombres. Así que el Señor ayude a nuestra iglesia a limpiar su mente y a preparar el camino, hermanos, para someternos a la voluntad de Dios para nuestras vidas.